Cuenta una historia que una niña pequeña pasaba un momento complicado. El apartamento en donde vivían, ella había quedado sola y había tomado fuego. Obviamente, cuando el incendio se propagó, vinieron los bomberos y mucha gente en la localidad estaban preocupados por lo que estaba pasando y advirtieron que en uno de los apartamentos había una niña. Y todos querían que ella hiciera algo, que se tirara del apartamento por la ventana. Su padre llegó en un momento oportuno y aunque ella no lograba ver a nadie por la cantidad de humo que estaba pasando en el incendio, escuchó la voz de su padre diciendo: tírate, hija, tírate, yo te voy a ganar en mis brazos. La niña, sin ver nada, porque no podía ver nada, al escuchar la voz de su papá, decidió tirarse. Y la historia al final cuenta que la niña cayó a los brazos de su padre de una manera segura. Quizás esa sea la situación que nosotros estamos viviendo, que estamos en medio de un momento muy duro, muy complicado. Todos los seres pasamos diferentes cosas que a veces son extremadamente duras, difíciles, y como que uno siente que no hay manera de salir, de resolver. Claro, hay muchas cosas lindas también que pasamos, hay muchas cosas que nos producen una gran alegría, pero también hay muchos momentos difíciles, tristes, complicados. En algunos momentos reímos, en otros momentos lloramos. Y tenemos una inseguridad de cómo van a terminar las cosas. Sobre todo cuando las cosas son difíciles, eso nos hace sentir a nosotros como que no tenemos una respuesta y no sabemos cómo hacer, ni qué hacer. Nos preguntamos si acaso habrá una salida. Bienvenidos, hermanos. Siempre para mí es un gusto, un honor grande estar con cada uno de ustedes. Es una alegría poder compartir con ustedes. Para mí es un privilegio este momento, porque ustedes son personas tan valiosas, tan importantes, en quienes Dios tiene un propósito, para quienes Dios tiene un propósito grande. Y mi oración por cada uno de ustedes es que estén bien, que cada día juntos todos podamos ir creciendo y madurando en el Señor, afianzados en sus promesas. Quiero esta oportunidad ocupar una referencia bíblica que la vamos a encontrar nosotros en Marcos en el capítulo 10. Así que tome usted su Biblia y diríjase a la lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 10. Es una historia de la Biblia que tiene un final muy feliz. La vida, como decía anteriormente, nos presenta cosas agradables, pero también muchas cosas desagradables. Las tormentas se vuelven tan grandes que pensamos que nos van a anegar, que no vamos a poder sobrepasarlas. ¿Qué cosas atormentan nuestras vidas? ¿Qué produce angustia en nuestros corazones? ¿Qué son las cosas que traen temor a nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer? Y esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué podemos hacer? Reconocemos que somos débiles, reconocemos que somos necesitados, reconocemos que somos perecederos, reconocemos que nos enfermamos, reconocemos que emocionalmente a veces somos sensibles, reconocemos que hemos estado cargados de pecados y gracias a la misericordia de Jesús, Él cargó con nuestra culpa y nos dio libertad. Pero así somos de necesitados, con todas estas características que he mencionado. Así somos nosotros, muy necesitados. Y generalmente necesitados de escuchar una voz que diga: ¿qué quieres que te haga?
En este evangelio, el evangelio de Marcos, que por cierto es un evangelio de, como lo describen alguna gente, de mucha acción. ¿Cómo escribe el evangelista este evangelio? Es bien interesante. Es bastante corto en comparación con los demás, pero tiene una cantidad de milagros. Tiene muchos detalles de cómo ocurrieron aquellos milagros y las cosas que sucedían, cómo él las estaba relatando. Hay mucha acción de por medio y también muchas reacciones de personas. Antes de la lectura, en el capítulo 10, voy a leer el versículo 46 al 52, pero antes de esta lectura, justamente un versículo anterior dice así: porque el Hijo del Hombre, leo Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué lindo aprender de esto. Y en la lectura que vamos a tener, vamos a ver en práctica eso. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús sigue haciendo es la vida de alguien que vino no para ser servido, sino para servir y para ofrecer su vida para que nosotros pudiéramos tener lo mejor. Para que pudiéramos tener en medio de la tormenta una salida, que pudiéramos tener paz, confiados en las promesas que Él nos ha dado. Nos referimos entonces a la lectura, la referencia de hoy es Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52 y lo leemos. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguramente usted está muy familiarizado con esta historia y la ha leído no una, sino en muchas ocasiones, pero en esta historia encontramos muchos valores que pueden servirnos a nosotros para nuestra reflexión y para nuestra aplicación personal. Por cierto, este es el último milagro de sanidad que Marcos registra en el Evangelio. Y nos da la idea de Jesús encaminado hacia Jerusalén, como ya había anunciado, para cumplir, para que llegara al destino para el cual él estaba marcado, y era la cruz, y la cruz por amor a nosotros. Pero mientras él hacía ese recorrido, en donde estaba, en donde se encontraba, él siempre estaba enseñando a sus discípulos, ya sea con palabras y también con hechos que mostraban que Jesús es el Señor y que Él es Dios. Leemos el versículo 46 nuevamente de la lectura propuesta 10 de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Fíjese en esto: él, sus discípulos y una gran multitud. Era bien común que mucha gente le siguiera. Los discípulos estaban siempre atentos a lo que el Señor quería enseñarles, a cómo Él quería dirigirles. La multitud pues tenían diferentes quizás pensamientos. Algunos querían ver un milagro, otros quizás tenían la intención de seguir a Jesús y conocer más de Él. Otros tal vez tenían solamente una curiosidad.
Está Jesús aquí, los discípulos de él y una gran multitud. Y aparece un personaje, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea que esta persona era alguien que estaba en una gran necesidad y seguro con la gran necesidad de buscar una respuesta. No sé cuánto tiempo ha estado ciego, pero ¿qué efectos puede producir la ceguera? La ceguera de por sí ya es terrible, no poder palpar, no poder identificar colores, no ver nada. Eso es terrible, todo lo que eso puede significar. Lo determinan aquí a Bartimeo, el hijo de Timeo, como un hombre ciego. Y no solamente ciego, que ya implica una gran tristeza, un gran dolor. Obviamente él no puede distinguir, no sabe, no puede ver nada, no puede ver colores, no puede ver a su familia, no puede ver nada. Pero también su condición de ceguera le hace a él depender de otros, que lo lleven, lo traigan, y de repente también, aunque algunos lo llevan y lo traen, en muchos momentos la soledad seguramente era algo que estaba marcando su vida. Tenía una vida mendigando, pidiendo misericordia, pidiendo que alguien le hiciera un bien, le diera algo. Es una condición sumamente triste para alguien que quizás algún día tuvo algunos sueños y de repente ver los sueños que prácticamente estaban muertos. Bartimeo era así, era ciego y como resultado seguramente era pobre, y porque era pobre se miraba obligado a mendigar. Figúrese el cuadro usted, mire lo que podría significar todo esto. No poder contemplar la luz del sol, la luna, las estrellas, nada. No poder ver a sus familias. Es una condición sumamente triste. Un problema muy grande. Y obviamente, aparentemente sin solución. ¿Qué más puede sentir una persona que está en una condición así? Y esta es la lectura, la referencia de este hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo, ciego, pidiendo en el camino. Seguramente en el camino por donde estaba era un lugar apropiado, porque cuando se iba a las fiestas judías a Jerusalén, seguramente era un lugar donde la gente transitaba con bastante regularidad. Entonces era como muy oportuno estar en ese lugar, porque de tanta gente que pasaba, él podía tener esperanza de que alguien hiciera misericordia con él y le diera alguna limosna, que pudiera darle algún bien. Todo el tiempo que podía, él estaba ahí, sentado junto al camino, mendigando, pidiendo. El versículo siguiente, porque a mí me gusta esta historia, porque me parece que puede ser la historia de algunos de nosotros. Tal vez no estamos ciegos físicamente, pero ciegos espiritualmente, y no miramos salidas. Y no podemos percibir la vida de una manera diferente. De hecho, hay mucha gente que piensa que la felicidad no existe. Y yo he conversado con algunas personas y yo les digo, yo soy un hombre enteramente feliz. Y le he explicado a la gente, si usted piensa que la felicidad es ausencia de problemas, pues no, de esa manera no. Pero la felicidad que nos da el Señor va arriba, va sobre cualquier circunstancia, cualquier problema que podamos tener. O sea, la felicidad no es ausencia de problemas. La felicidad es tener la seguridad que pase lo que pase, venga lo que venga, nuestra vida está en paz con Dios y Él tiene el perfecto cuidado de todos nosotros que le amamos. Yo soy un hombre enteramente feliz, realizado, con muchos problemas, pero mi felicidad depende de la obra de Jesús en mi corazón. Y doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de encontrarle en el camino. También yo estaba así, en el camino, mendigando amor, mendigando paz, mendigando oportunidades, mendigando poder ver la vida de una manera diferente.
Yo estaba atado, atrapado, engañado, en tinieblas, en oscuridad, y mendigando por algo diferente, algo que me pudiera dar paz y seguridad y tranquilidad. Me identifico mucho con este cuadro. ¿Cuál es la condición tuya? ¿Cuál es la condición de mucha gente hoy? Este hombre estaba sentado ahí y en el versículo 47 del capítulo 10 dice: y oyendo, él escuchó que era Jesús Nazareno. Seguramente había escuchado de Jesús. Seguramente estaba mendigando en el camino para buscar alguna ayuda para proveer para sus necesidades, pero nunca se imaginó él que lo que iba a pasar era algo que realmente iba a resolver su verdadera necesidad. Oyendo que era Jesús, porque mucha gente venía, ya leímos anteriormente, Jesús, los discípulos y una gran multitud, todos venían. Todos caminaban seguramente acercándose a Jerusalén para celebrar las fiestas. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo no creo que este hombre está clamando a Jesús solo por gritar. No, yo creo que él había escuchado hablar de Jesús y había abrigado en su corazón la esperanza de que un día pudiera tenerle cerca para hacerse saber que él estaba ahí necesitado. A mí me conmueve esto. Él oye, escucha, es Jesús. Seguramente he escuchado muchas historias de Jesús. Cómo ha sanado a los enfermos, cómo los endemoniados han sido liberados. Yo no sé cuántas cosas él ha escuchado de Jesús, pero cuando él oye que ahí anda de quien se ha hablado tantas cosas, desesperado, grita: ten misericordia de mí, ayúdame, haz algo conmigo. Les dije, Marcos es bien descriptivo cuando habla de los eventos que pasaron. Y aquí está diciendo de este ciego, este mendigo, que no hallaba qué hacer con su vida, con su necesidad. Estaba clamando al oír de Jesús: Jesús, Hijo de David. Él tiene un concepto claro de Jesús como Mesías. Le reconoce como el Hijo de David, de quien se hablaron tantas cosas que vendrían. Reconoce a Jesús como alguien que realmente es enviado por Dios. Y grita, clama: ten misericordia de mí. Mi invitación es: cualquiera que sea la oscuridad que tengamos, cualquiera que sea la confusión que tengamos, cualquiera que sea la necesidad que enfrentemos, usted ha oído hablar de Jesús. Nadie como Él para ayudarle a usted y a mí, para salir de nuestra oscuridad. Nadie mejor que Jesús para atendernos en el camino, en la vida que llevamos, en los días oscuros que nosotros podemos experimentar. Este hombre reconocía que Jesús era algo especial, era el Hijo de Dios. Él reconocía el llamado de este hombre como alguien diferente, alguien, la promesa que Dios había dado para el pueblo de Israel y para todos los que creyeran en él. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto me llama la atención a mí, porque mucha gente iba con Jesús y todos tenían ojos, todos miraban, todos tenían su vista bien. Pero estos que tienen su vista buena no pueden ver a Jesús como este ciego que no tiene la vista buena puede ver a Jesús como el Hijo de Dios, como de quien se ha hablado que vendría para dar vida a los que estaban en muerte y libertad a los cautivos. Y le reconoce como el Mesías, Hijo de David. Repito, muchos que tienen ojos no ven, y que su vista está perdida, él oye de Jesús y ve de una manera diferente.
ve la esperanza, lo que otros que tienen ojos no pueden ver. Encuentra esperanza sabiendo que Jesús está cerca. Podía pensar, quizás este hombre, de todas las cosas que he escuchado, puede hacer algo por mí también. Y en esa condición, en esa necesidad de buscar ayuda, miren lo que pasa aquí. Él estaba gritando y clamando por misericordia. El versículo 48 dice: y muchos, recuerden, es una multitud, y muchos le reprendían para que callase. De todas maneras, es un pobre ciego. ¿Quién iba a pensar en la importancia de una persona ciega que estaba mendigando en el camino? Lo lindo de Dios es que nosotros para Él importamos muchísimo. Aunque para otra gente no importemos, para Él importamos muchísimo. Tanto así que dio su vida por nosotros y se ofreció en perfecto sacrificio para sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado, para sacarnos a una nueva vida, a la esperanza, a la seguridad, a sus promesas. Y de repente aquí aparece esta gente, algunos de ellos, mientras clama: ¡ayuda! Los otros, dice ahí, muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Miren el cuadro. No sé cuánto tiempo tiene este hombre ciego mendigando, pasando cualquier cantidad de dolores, de penas, de vergüenzas, de insatisfacciones, de tristeza, de angustias, de desesperanza. Yo no sé cuánto tiempo tiene este hombre aquí. Pero cuando aparece Jesús y él oye, él seguramente en su corazón dijo: esta es mi oportunidad. Yo sé que mucha gente que me está escuchando ha oído hablar de Jesús, pero no se queden con la historia de Jesús. Él está presente hoy. Él está vivo. Podemos clamar a Él. Nosotros, no todos nuestros días son bonitos, no todos nuestros días son alegres. No, hay días que son oscuros, que son complicados, que son difíciles. Como este hombre estaba pasando muchos días oscuros, difíciles, sin esperanza. Y él se da cuenta de su condición. Si nosotros nos damos cuenta de nuestra condición y vemos que hemos intentado de diferentes maneras resolverlo y no podemos, es tiempo de detenernos nosotros en el camino y comenzar a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando este hombre clama, los otros le dicen: cállate, tú eres un ciego. Seguramente el pensamiento de aquellos es: este ciego inútil, ¿para qué está gritando? O cállate, no molestes al maestro. Pero él dice, la escritura clamaba mucho más. No iba a hacerle caso a aquella gente. Él estaba empecinado en buscar una solución para su vida. Quizás los demás le decían: no estorbes, es inútil que grites, cállate. De todas maneras, el maestro no se va a fijar en ti. Ya ha pasado tanto tiempo, ahora acomódate a vivir de esa manera. A nadie le vas a importar. ¿Quién va a poner atención en un ciego? Imagínese usted cuántas cosas pudieron haberle dicho a este hombre necesitado. No molestes al maestro, cállate, no estorbes. Tú eres un ciego, nadie se va a fijar en ti. ¿Cómo me sentía yo cuando no conocía a Cristo? Así, que nadie iba a poder hacer misericordia conmigo, que nadie se iba a fijar en la necesidad terrible que yo tenía. Y eso me angustiaba y me asustaba, porque pensaba que quizás nunca iba a tener salidas para las cosas que martirizaban mi alma, mi corazón, mis pensamientos. Me gusta la actitud de Bartimeo, porque es la actitud que debemos de tener nosotros también.
Él no iba a permitir que nadie se interpusiera entre él, su necesidad y Jesús. Él iba a clamar. No permitió a nadie, por mucho que le estorbaran, porque ellos le decían, le reprendían. Imagínese usted, ellos le reprendían para que callase. Le regañaban seguramente. ¿Qué le decían? A saber, eso, usted imagínese cuántas cosas le decían a él. Cállate, cállate, inútil, ciego, que no sirves para nada, cállate, no molestes al maestro. El maestro tiene cosas más importantes que hacer. A veces nosotros mismos podemos pensar como que Dios no tiene cuidado de nosotros, que ya nosotros no valemos nada y que Él tiene cosas más importantes que hacer. No, nosotros somos para Él lo más importante. Por eso Él ofreció su vida para rescatar lo que se había perdido. Nunca olvides eso. Nunca pienses que tú no eres importante como para que el Señor se detenga en el camino y haga un milagro, haga un favor para tu vida. Nunca pienses eso. Porque muchas personas puede ser que estén pensando que yo no tengo valor, yo no sirvo para nada. Además me han dicho que yo no soy bueno, nada voy a hacer bien nunca. Y uno se queda con esa mentalidad. Él pudo haberse quedado con esta condición. Soy un ciego, mendigo, pobre, tirado en la calle, tirado en el camino. Pero no. Mientras aquellos le reprendían y trataban de callar a este hombre necesitado, él gritaba mucho más, mucho más. Él estaba determinado a salir de esa condición, de intentar hacer algo. Tal vez para la gente que estaba ahí caminando con Jesús, tal vez para ellos un ciego no tenía mayor importancia, tantos ciegos que habían y tantos enfermos que habían. Además, por su forma de gritar, han de haber pensado quizás, este es un malcriado que está interrumpiendo el camino del Señor o lo que Él está diciendo. No sé. Quizás podían pensar, tenemos prisa para hacer lo que hemos planeado hacer y este ciego está estorbando que las cosas se den en el tiempo que nosotros queremos. Yo no sé qué pensaban. Usted figúreselo. Lo cierto es esto, que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre va a haber alguna oposición. A veces va a ser el diablo, Satanás, sí, el enemigo de nuestras almas, el que va a querer hacernos creer que nosotros no importamos para Dios. Como hemos pecado tanto, como hemos cometido tantos errores, como hemos arruinado tantas cosas, Satanás viene y mete en el pensamiento de las personas que nosotros no somos importantes. Y que no pensemos que Dios nos va a prestar atención. Eso es lo que Satanás quiere inyectar en el corazón de las personas. Como diciendo, no, Dios tiene más importantes cosas que hacer, como pensar en ti que eres una persona que tan mala. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos llamados a creer. Y este ciego estaba determinado a creer. Este ciego estaba determinado a que las cosas cambiaran en su vida. Pero siempre que uno quiere una salida para su necesidad, una salida en Dios, acercarnos a Jesús, siempre, sea el enemigo que quiere estorbarnos. En algunas otras ocasiones puede ser personas que quieran bloquear, que quieran estorbar nuestro acceso a Cristo. Amigos, amigas, no sé, familias, sociedad. Usted piense cuántas cosas hay que nos quieren estorbar cuando nosotros queremos dar un paso para salir de una condición. Como que la condición no quiere salir de nosotros y de alguna manera el enemigo quiere mantenernos en una situación lamentable y triste.
Otros tal vez intentan hasta desanimarlo a uno, decir no, muy pronto, espera más allá, está muy joven. O otros dicen no, ya es muy tarde, has hecho tantas cosas que ya Dios ya se cansó, ya es muy tarde para ti. No, nunca es tarde. Dios ofreció su vida, ofreció a su Hijo Jesús por nosotros. Nunca va a ser tarde para tomar una decisión de seguir a Jesús. Nunca vamos a decir que estamos yendo muy lejos, como mucha gente le quiere decir a uno. No, es que tú no te entregues mucho. No, tenemos que entregarnos totalmente a Dios. Por no entregarnos mucho y por ser parciales en nuestra entrega, por eso es que muchas veces no podemos ver la gloria de Dios. Pero lo lindo es que Dios puede perdonar nuestros pecados, limpiarnos, transformarnos, hacer algo diferente en nosotros. Este pasaje, aunque el hombre que está ciego está clamando por misericordia, está gritando para llamar la atención de Jesús, y todos los estorbos que tiene como que son una prueba de realmente para ver cuánto este hombre realmente quiere hacerse oír por Jesús. No debemos de parar de clamar. No debemos detenernos ante cualquier insinuación del enemigo, de personas, qué sé yo, circunstancias, situaciones. No, continuemos creyendo que Dios tiene una salida. Nosotros estamos buscando una respuesta. Jesús está diciendo, ¿qué quieres que te haga? A mí me conmueve mucho todo esto por el cuadro que estamos viviendo, el cuadro que yo veo en este pasaje. Para mí Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una persona firmemente determinada de acercarse a Jesús. No iba a permitir que nada estorbara ese deseo. Repito, Bartimeo es el ejemplo de una persona que estaba firmemente determinada a acercarse a Jesús. Por eso gritaba. Le callaban y era una multitud. Era casi imposible que la voz de un hombre mendigo pudiera sobrepasar la voz de una multitud de gente y de muchos que le callaban y le decían que no siguiera hablando, que no siguiera gritando. Pero era una prueba para Bartimeo. Él iba a hacer cualquier cosa para acercarse a Jesús. ¿Cuánto deseamos nosotros en nuestras cegueras, en nuestras oscuridades, en nuestras tormentas? ¿Cuánto deseamos llegar hasta Jesús? A tal grado que nada impida, que nada nos detenga a seguir clamando, clamando y clamando y clamando. Todos nosotros necesitamos algo, sea familiar, emocional, físico. Todos pasamos momentos oscuros, difíciles. Yo quiero que tú te imagines a Bartimeo inquebrantable a pesar de su condición, a pesar de que muchos le decían cállate, y la voz de muchos salía más arriba que la voz de él. Él seguía gritando. Él no iba a detenerse por la oposición de los demás. Hijo de David, ten misericordia de mí. En el versículo 49, y esto es tan importante, cualquiera que clama por su necesidad y quiere acercarse a Jesús, quiere ser oído por él, Jesús no va a pasar por alto. Es muy probable que hemos tenido cosas, aún cosas que nos han dolido, que hemos guardado, que han quedado ahí. Jesús quiere sanar todas estas cosas. Jesús no va a pasar por alto para alguien que clame por misericordia, por perdón, por salud. Él no va a pasar por alto. Él sabe lo que él puede hacer. Él sabe lo que Él quiere hacer, lo que va a hacer por cada uno de nosotros. Pero nosotros necesitamos hacernos oír de Él. El que clama en su necesidad a Dios, el que clama porque realmente quiere encontrarse con Jesús, quiere llegar a Él, yo no dudo que va a ser escuchado.
Las cosas no se van a resolver necesariamente como nosotros queramos. Dios sabe cómo hacerlo, pero Él es perfecto en todo lo que hace y nosotros debemos de descansar en la paz de saber que Él sabe cómo hace todas las cosas. Nuestro deber es clamar a Él, acercarnos a Él, hacernos oír de Él. Y Él clamaba. El versículo 49 al 50 dice: entonces Jesús, deteniéndose. Jesús tiene tiempo para ti. Dios tiene tiempo para ti. Para mí Él no está demasiado aprisa. Él tiene tiempo. Él tiene tiempo, todo el tiempo que tú necesitas para poder conversar contigo, para poder socorrerte, para extender su mano y ayudarte. Cuando tú clamas a Él, Él sabe que tú estás clamando, necesitado. Y Él puede advertir cuando una persona tiene en su corazón el gran deseo de ser escuchado por Él. Y Él no va a pasar desentendido. Entonces Jesús, deteniéndose, no sé cómo logró este ciego hacerse oír con su voz contra tanta gente que iba allí. Pero así es Dios. Dios es capaz de oírnos en medio de la multitud, como lo hizo con aquella mujer enferma de un flujo de sangre que anteriormente habíamos hablado de ella. Él advirtió que alguien le había tocado y que había salido virtud de él. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego. Esta parte me parece muy interesante. Jesús mandó a llamar, escuchó la voz del necesitado ciego mendigo y escuchó su voz y mandó a llamarle. Tráiganme a ese hombre que está gritando. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Es un poco contradictorio esto con lo anterior. Anteriormente le están diciendo: cállate, no molestes al maestro. Tengo que repetir esto: Jesús siempre se va a detener para atender y ayudar a alguien que de lo profundo de su corazón clama por ayuda, porque reconoce que está necesitado. Si tú puedes reconocer tu necesidad y clamas, seriamente clamas, procurando la ayuda de Dios, Dios te va a escuchar y se va a detener para atenderte. Él sabe distinguir perfectamente entre las voces de mucha gente que estaba siguiéndole a Él, de la voz de un hombre que quizás era casi imperceptible, compitiendo con las muchas voces que había de una multitud. Él sabe distinguir perfectamente entre todo lo que grita, el escándalo, el bullicio, y a la voz casi imperceptible de alguien que está clamando: necesito ayuda. Alguien que está clamando: Mesías, Jesús, Salvador del mundo. Nuestra promesa de salvación. Ayúdame, estoy necesitado, no sé qué hacer. Pienso que este hombre tenía una convicción grande acerca de Jesús. Y Jesús tenía un conocimiento claro de la autenticidad del clamor de esta persona y la fe que él tenía en Jesús. Se detiene y le manda a llamar. ¿Acaso no es lo mismo que Él hace cada vez que nosotros clamamos? Clama a mí y yo te responderé. Tus líos, tus tristezas, tus dolores, tus situaciones, tú no estás solo. Sí, Satanás te dice: nadie te va a ayudar. Y quizá la sociedad, personas digan: no, tú ya no tienes remedio, tú ya no tienes salida. No es cierto, no es cierto. Tú tienes salida. Jesús es tu salida. Piénsalo bien. Este hombre estaba determinado a que esa oportunidad no la iba a desperdiciar. Llámeme al ciego. Y luego los hombres le dicen: ten confianza, levántate, te llama.
un poco contradictorio. Primero le dicen cállense y ahora le está diciendo levántate, ten ánimo, te llama. Por eso uno tiene que tener cuidado de a quién escucha, porque las opiniones de las personas son tan variables. Uno debe saber a quién escuchar. Y la palabra de Dios nos da la garantía de que podemos escuchar a Dios a través de la Escritura. ¿Por qué no le animaron desde el principio? No, hasta ahora le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Y eso me dice a mí que es muy peligroso, condicionar la vida o las decisiones de uno por opiniones de personas que son tan cambiantes y tan faltas de sabiduría. No hagas eso. Sigo la lectura. Tenemos el cuadro. Jesús llama a este hombre, lo manda a llamar, lo traen y le dicen a él que se levante, que Jesús le está llamando. Y él entonces, el versículo 50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Hay que estar dispuesto a soltar cualquier cosa que nos identifica de una manera. Hay cosas que nos identifican a nosotros como enfermos, como arruinados, como ciegos. Y en esa época, pues los leprosos tenían cierta manera de vestirse que los identificaba como tales. Los ciegos también tenían cierta manera de vestirse que les identificaban. Y el cuadro cuando Jesús le manda a llamar, hay una acción que este hombre que está clamando hace. Arrojó su capa, se despojó de lo que él utilizaba permanentemente para darse a conocer en qué condición estaba. Ese día él decidió no más llevar la ropa que le marcaba. Estaba dispuesto a ya no ser el pobrecito ciego mendigo que estaba en el camino. Ya estaba dispuesto, estaba cansado de ser el Bartimeo que despertaba lástima de los amigos, de la familia y de la gente que pasaba por el camino. Uno debe de romper con ese conformismo. Uno debe de romper con cosas que nos atan. Uno debe de romper con condiciones que nos acomodan a un estado y que no nos permiten ver más allá. Este hombre, dice la Escritura, arrojó su capa, se levantó. Levántate tú. Hay condiciones que te han tenido postrado por años. Levántate tú. Hay esperanza en Jesús. Levántate. No quedes condicionado a lo que ha pasado anteriormente en tu vida. Él tiene perdón. Él tiene salud. Él tiene respuesta. Él tiene salida. Él tiene restauración. Él tiene nueva vida para ti. Arroja cualquier cosa que te ha identificado como una persona que tiene que estar mendigando o que está solamente en la oscuridad. Dios tiene cosas hermosas. Dios hizo conmigo algo, siendo el hombre más malo que yo puedo pensar que ha habido en esta tierra. Así lo digo yo, porque no tenía a Cristo, estaba sin Él, estaba podrido, estaba muerto en vida, y Él tuvo misericordia de mí. Y cuando Él tuvo misericordia y Él llamó a mi corazón, yo decidí despojarme de los vestidos que me identificaban como un miserable. Y eso es algo que tenemos que nosotros aprender, romper tal vez con las cosas, con conformarnos a una condición. No, dice ahí, levantándose, arrojó su capa y vino a Jesús. Cuán necesario, cuán urgente es venir a Jesús. La respuesta a la necesidad nuestra, la respuesta a la necesidad del hombre es venir a Jesús. Por mucho que nosotros queramos buscar respuesta, lo hemos intentado por años, no lo vamos a encontrar, porque la verdadera respuesta a nuestra necesidad es Jesús. Y lo vamos a resolver viniendo a Él. Y cuando Él se levanta y viene a Jesús, que esa es la parte que yo quiero invitarte a ti también a que hagas lo mismo. Levántate.
No sé cuál sea tu condición, pero todavía hay esperanza. Levántate. Suelta los vestidos que te determinan como un hombre amargado, a una mujer amargada, atada a un pasado, a pecados ocultos, qué sé yo. Suelta eso. Pero si tú estás en Cristo, Él ha perdonado tus pecados y nunca más se acordará de ellos. Suelta cualquier cosa que te identifica o que el enemigo está recordándote. Sí, pero tú fuiste, tú hiciste, tú aquella vez, ¿te acuerdas? No, tú ya saliste de ahí y Él te perdonó tus pecados. Deja esas vestiduras a un lado. Levántate y ven a Jesús. En cualquier necesidad que te encuentres, ven a Jesús. El versículo 51 y luego el versículo 52 también. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta más extraña? Si él sabe que es un ciego. Él no desconoce que él es ciego, pero él necesita que este hombre exprese qué quiere él. Pero porque Jesús, para mí, por ejemplo, está preguntando a ti: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu condición? ¿Qué cosas has estado viviendo? ¿Qué cosas has estado tal vez en tu soledad llorando y nadie se da cuenta? Las tristezas de tu corazón. Y te angustia el pensar que quizás no hay oportunidad ni salida. Si hay salida. Y Jesús te está preguntando lo mismo. Él sabe lo que tú necesitas, pero Él va a preguntar, porque necesita que nosotros le expresemos a Él: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, no le dijo: yo quiero unas monedas porque soy pobre. No, yo quiero resolver el problema que tengo. Maestro, que recobre la vista. ¿Qué necesitas tú que Jesús haga con tu vida? ¿De qué cosas ya estás harto y cansado y pensando: no puedo sacudirme estas cosas, no puedo soltar estas cosas, no puedo superar estas cosas, no puedo salir avante estas cosas? Yo no sé qué cosas son las que están martirizando tu vida, pero Él le está preguntando: ¿qué quieres que te haga? La respuesta tuya es tuya. Hazte oír de Él, porque Él es amplio, es grande su misericordia, amplio, muy amplio en perdonar. Y siempre está con sus manos extendidas para levantarnos, para sostenernos. Si tú has caído, dile a Él. Él sabe. Dile: levántame, Jesús. Él lo va a hacer, porque Él sabe quién está pidiendo con un corazón sincero. Un corazón que quiere ser escuchado por el único que puede ayudar. Dios sabe. El ciego le dijo: maestro, yo lo que necesito es recobrar la vista. Esta condición mía ya no la aguanto, es terrible. Quiero recobrar la vista. Para mí dos cosas sucedieron ahí. Él no solamente recuperó la vista física, sino también algo espiritual. Los ojos espirituales de él también fueron abiertos. Y el resultado fue impresionante. El resultado con tu vida también va a ser impresionante. Porque Dios no va a dejar de escuchar al que clama delante de Él. Él se va a detener. Él no está tan ocupado como para no escucharte a ti. Él quiere sacarte de una condición y ponerte sobre la roca. En Él podemos encontrar plenitud de gozo y completa paz y felicidad. Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestra felicidad. Si lo tenemos a Él, aunque no tengamos nada, lo tenemos todo. Y esto es lo que este ciego estaba buscando: tenerlo a Él.
Y sabía que teniéndolo a él, algo iba a pasar también en su necesidad física. Yo pienso que lo mismo Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. La fe, la determinación de este hombre hacia Jesús le permitió recuperar la vista que tanto había anhelado. Y no solamente eso, sino que la fe también le salvó. Leo otra vez el versículo 51 y lo ligo con el versículo 52. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué pasó ahí? Se fue dando gracias y olvidando: oh, ya veo, estoy sanado. No, recobró la vista. Primero, su fe le ha salvado. Hay algo que pasó en su vida: salvación. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobra la vista. Y enseguida seguía a Jesús en el camino. Obviamente los ojos físicos y espirituales fueron abiertos y él estaba determinado a seguir a Jesús en el camino. Lucas, en el capítulo 18, versículo 43, lo escribe de una manera que me llamó la atención cuando lo estaba leyendo. El mismo pasaje. Y luego leo el versículo 43 del capítulo 18 de Lucas. Y luego vio. En el versículo 41 dice, me voy un poquito atrás, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía. Y agrega Lucas: glorificando a Dios. No solamente recibió la salud, sino que le seguía a Jesús y glorificaba a Dios. Eso es lo que nosotros justamente debemos de hacer. Agradecer tanto bien que Dios ha dado, tanto favor que ha dado, tanto pecado que ha perdonado, tanta limpieza, sanidad, liberación que ha traído a nuestra vida. Muy bien, caminar detrás de Él, glorificando su nombre en todo tiempo. Quiero terminar. Yo espero que esta reflexión para nosotros sea un llamado de atención, levantarnos, hacernos escuchar por Él, clamar, tener la confianza de que si clamamos de lo profundo de nuestro corazón, Él va a escuchar. De hecho, Él ya sabe lo necesitado que estamos, pero Él está esperando que nosotros podamos clamar y buscar de Él su favor. El interés de Jesús es hacer el bien a nosotros. Cuando le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Es lo mismo que yo recibí cuando yo pensaba hacer cosas muy dañinas para mi propia vida. ¿Qué quieres que te haga? Yo tengo salidas para ti. Yo tuve que decir: creo, Señor, ayúdame. Ayúdame. No tengo a dónde ir. Dios quiere que nosotros podamos identificar nuestras necesidades y darnos cuenta que Él está preguntando: ¿quieres que te ayude? Y responder. ¿Cómo responderás tú después de que has leído este pasaje juntamente conmigo? ¿Cómo vamos a responder a eso? Vete a tu cuarto, lee quietamente este pasaje y trata de responder al Señor. Podemos recuperar la vida que estamos perdiendo. Hay gente que piensa: no, yo ya no tengo esperanza. Todavía hay esperanza. Podemos recuperar la vida. Podemos salir de la oscuridad. Podemos vivir con esperanza. Pero necesitamos clamar y responder a Jesús. Termino con este pasaje en el Salmo capítulo 34. Versículo 6. Repito, Salmos 34, 6 es un salmo de David y dice: este pobre clamó. Claro que David se sentía así, como pobre, necesitado. Mientras uno no se siente necesitado, uno no va a poder clamar. El mendigo ciego
o el ciego mendigo se sentía tan necesitado que sabía que su esperanza única era clamar y acercarse a Jesús. David decía: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Queridos, eso es lo que Dios ha hecho y quiere seguir haciendo con nosotros, contigo y conmigo. No dejemos de recibir todo el bien que Dios tiene para nosotros. Levantémonos, clamemos, acerquémonos a Él y sigámosle glorificando su nombre todos los días de nuestra vida. Te invito para que tomes un tiempo en casa, donde estés, y dirijas una oración al Señor. Una oración para que Él escuche tu clamor. Una oración con los tuyos. Estoy seguro que cuando tú clamas, con esa intensidad de querer ser oído, con esa seguridad de saber que Él tiene respuestas, estoy seguro que Él va a responder. Que Dios te bendiga muchísimo. Recibe de mi parte un gran abrazo y recibe la seguridad de las promesas de Dios para quienes le amamos. Muchas bendiciones para ti, muchas bendiciones para los tuyos. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardar.